Una parte muy importante del sistema de presupuestos es la definición de métodos de presupuesto. El sistema como tal no tiene ningún método, todo se construye y el compromiso de la organización es dejar construyendo los métodos a partir de la hoja Excel que generalmente utiliza para elaborar los presupuestos. Esto es, nosotros tomamos esa hoja Excel y descomponemos esa hoja Excel en todos los productos necesarios para elaborar el presupuesto. En la pantalla que estamos viendo, tomamos como ejemplo el presupuesto de un cliente y los métodos construidos por él para poder revisar y hacernos una idea de cómo trabaja el sistema con la base de métodos configurables y elaborados por el cliente. Aquí tenemos un ejemplo de una cooperativa, un cliente. El presupuesto, el catálogo de los métodos se compone por familias, las familias grupos, luego tenemos las familias, disponibilidades, inversiones, colocaciones y así sucesivamente. En el grupo de los pasivos, captaciones de ahorro, plazo fijo, cuentas por pagar, obligaciones patronales, las que sean necesarias. El usuario puede incorporar no grupos, pero sí familias, como crea conveniente según los métodos que se hayan construido. Gastos, ingresos. Hasta ahí llega la parte de presupuestación. No presupuestamos ni contingentes ni cuentas de orden. Dentro de las familias, ejemplo colocaciones, podemos revisar en la parte de la derecha cómo está constituido el método de colocaciones. Es decir, aquí tenemos un conjunto de datos que son igualmente configurables, en donde determinamos cuáles son los supuestos con los que va a trabajar la entidad. Es decir, esto se define. Es decir, voy a trabajar con estos supuestos. Y estos supuestos tienen características, es decir, es un valor o es un porcentaje, y si es que va a ser una constante durante el presupuesto o va a ser una variable. Si pongo una constante, pongo un visto en donde ingreso un solo dato que me sirve para todos los periodos del presupuesto, y si es que dejo en blanco este campo, significa que ese dato voy a ingresar en cada uno de los periodos. Ejemplo, en este caso el plazo promedio de los créditos en meses se aplica para todos los periodos, entonces ingreso una sola vez. Pero el porcentaje de recuperación del periodo de la cartera necesito ingresar mensualmente, entonces se define como un campo variable. Después de eso tenemos todas las características que me permiten realizar los cálculos. Para esto hemos definido si puedo hacer una etiqueta o un valor, y en donde defino también cuál de ellos va a tomar el saldo inicial del balance anterior, es decir, el saldo del balance del cual empiezo el presupuesto. Tenemos todos los cálculos, se definen grupos para organizar mejor el método, y finalmente tenemos las características donde voy a hacer las contabilizaciones. Todas estas se definen con valor y estas no utilizan saldo inicial, simplemente reciben valores para las contabilizaciones. En la parte derecha tenemos las fórmulas de cálculo, es decir, cómo voy a definir yo ese resultado. Y en la medida que yo pueda hacer un cálculo en una hoja Excel, puedo incorporarlo al sistema. Aquí tenemos ejemplo que el saldo inicial de la cartera está dado por el saldo anterior de el saldo final de la cartera activa, es decir, saldo final de la cartera activa. Es decir, para empezar esta variable, tomo la variable de acá, pero del periodo anterior. Aquí podemos ver cómo está configurada la fórmula. En el sistema existen tres maneras de ver las fórmulas, si queremos decirla. La una, que está grabada en la base de datos a través de índices en donde no se le puede entender. La segunda es aquella que estamos viendo en esta interfase, en donde entendemos en función de variables cuáles son las operaciones que va a hacer el sistema. Le llamamos una forma humana, es decir, cómo yo entiendo las formas de cálculo. Y la otra es en forma de fórmulas normales, ¿no? Es decir, si yo entro a este método y digo voy a editar, entonces yo puedo ver esas fórmulas. Aquí tengo el método donde yo puedo cambiar
La forma de cálculo es totalmente parametrizable, esa es la ventaja de este sistema. Veíamos lo que decíamos anteriormente, esta característica que se recibe con el saldo inicial de la cartera. Para empezar el periodo, tomo el saldo final de la cartera. Esa es la fórmula con la que trabaja. ¿Cómo determino, por ejemplo, la colocación en el periodo? Aquí tenemos la fórmula. Vemos que toma el monto de las operaciones colocadas, el monto promedio de las operaciones colocadas, multiplicado por el número de operaciones que voy a colocar, es decir, el monto de los créditos por el número de créditos que voy a colocar en cada uno de los periodos. Así determina el monto de las colocaciones. La recuperación, tenemos la fórmula de cálculo, dice porcentaje de recuperación en el periodo sobre el saldo inicial de la cartera de cada uno de los periodos. Todo esto es configurable. Realmente lo que se quiere con el sistema es hacer que el usuario dependa menos de los programadores y de los autores de la herramienta. El saldo final de la cartera está dado por el saldo inicial más las colocaciones y menos las recuperaciones de cartera. Obviamente las recuperaciones van a darse en saldo negativo, está multiplicado por -1, entonces la suma de todo eso algebraicamente me da el valor final de la cartera de cada uno de los periodos. Y así tenemos todas las fórmulas de cálculo que constituyen el método que se va a aplicar para todos los productos de colocaciones. Ejemplo, la cartera de riesgo, el incremento de la cartera, cómo se calcula. Aquí tenemos la fórmula de cálculo. Dice porcentaje de recuperación en el periodo por la tasa efectiva de recuperación sobre el saldo inicial de la cartera. La disminución de la cartera de riesgo es aplicable sobre el saldo de la cartera de riesgo por la tasa de recuperación de la cartera vencida. ¿Sí? Todo esto es configurable. Vayamos a ver el tema de contabilizaciones, ejemplo, aportes, disponibilidades, cómo se calcula la disponibilidad, es decir, en función de toda la fórmula de cálculo. Es decir, todo este método le damos construido al usuario para que pueda trabajar únicamente. Y obviamente si quiere afinar el procedimiento, pues dentro de cada uno de los métodos lo puede hacer a través de la modificación. Entonces hemos revisado ligeramente el producto más complicado, que son las colocaciones. Vayamos a ver algo más sencillo, por ejemplo, cuentas por cobrar. Tenemos apenas 3 supuestos, los cálculos y las contabilizaciones que están en la parte inferior siempre. Así podemos ver el grupo de activos, el grupo de pasivos, veamos las captaciones. Ejemplo, aquí tenemos los supuestos, los cálculos, el saldo inicial, valor de variación neta, subtotal, capitalización de intereses, se calcula la liquidez, incluso se establecen metas, en donde están las metas. Miren, aquí, depósitos a plazo fijo. El usuario incluso ha definido número de depósitos fijos al final de cada periodo, es decir, cuántos voy a tener. Es decir, promedio de depósitos a plazo fijos por cliente, crecimiento acumulado de los depósitos a plazo fijo. Entonces, todo es configurable en función a esto. Depende mucho de cuál es la información que yo quiero obtener del presupuesto, no solo en la parte contable, sino también en datos cuantificables para poder medir extracontablemente. Vamos a ver, por ejemplo, los productos. Hemos revisado los métodos que están aplicados a esta familia, pero dentro de la familia yo tengo productos, es decir, colocaciones. Tengo este grupo de colocaciones en donde cada una de ellas tiene una definición particular en cuanto a códigos contables, es decir, de dónde voy a tomar los saldos iniciales para empezar el presupuesto de cada uno de los cálculos que yo he definido, y cuáles son las cuentas contables en donde voy a afectar la contabilización. ¿Sí? Cada uno de los productos tiene esto. Por ejemplo, vamos a ver, yo quiero acá modificar. Entonces yo digo, del catálogo de cuentas es la 1401, cojo la 14, ahora no me va a permitir seleccionar esta porque ya está definida, pero yo puedo seleccionar y agregar a una fórmula de forma similar como se construyen los indicadores, algo bastante parecido. ¿Sí? Escojo la cuenta, le asigno, determino una fórmula y esa va al método. Cancelemos. Tenemos estos productos.
Miren aquí, este producto dice microcréditos, acumulación simple. Aquí hay una particularidad sobre estos productos. Aquí vemos solo códigos contables, pero no tenemos ninguna definición de saldo inicial. ¿Por qué? Porque el cliente no tiene desagregado en un catálogo de cuenta estos productos, pero sí operativamente. Tengo en un solo código contable microcrédito, pero operativamente tengo varios tipos de microcréditos. Eso implica de que el sistema le permite configurar métodos aunque no estén relacionados directamente con contabilidad. Es decir, puedo extender el presupuesto a base de mis productos no necesariamente contables. Entonces aquí tengo la definición de todo esto. Vamos a revisar otra familia. En el caso de las captaciones, ahorro, aquí tengo el método. Si yo quiero ver los productos que tienen de ahorro, tengo ahorro a la vista, las cuentas que participan en ese producto, mini ahorro, Calpe Grupo, depósitos restringidos. En base a esto funciona el sistema y es bastante sencillo hacer la modificación, incorporación de características, incorporar una fórmula, una cuenta contable, de manera que se ajuste a las necesidades de cada una de la entidad.